Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito y salseo. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular porque hoy tenemos un vídeo que, amigos míos, va a encender la pradera. Preparen las palomitas, ajusten sus audífonos y pónganse cómodos porque vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, ese Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar un momento, un instante, una explosión que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una reacción en vivo que dejó a todo el mundo boquiabierto, con la boca abierta y preguntándose qué demonios acababa de pasar. Prepárense porque la historia que les voy a contar es jugosa, es picante y sobre todo, es imperdible. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, en esta explosión keremiana, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Aquí les traemos el chisme más fresco, las noticias más candentes y, por supuesto, las reacciones más inesperadas del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. El incidente, mis queridos amigos, ocurrió durante una entrevista en vivo. Sí, en vivo. Imagínense la presión, las cámaras enfocando, los micrófonos grabando cada respiración, y de repente, ¡bam! La bomba explota. Kerem, conocido por su carisma, su sonrisa encantadora y su profesionalismo, simplemente se quebró. Pero, ¿qué fue lo que provocó esta explosión? ¿Qué fue lo que hizo que Kerem Bürsin, el galán de telenovela, perdiera la compostura en pleno programa? Ah, ahí está la carnita. Resulta que la entrevista, que aparentemente iba a ser una charla amena sobre su carrera y sus proyectos futuros, tomó un giro inesperado cuando el entrevistador, digamos que se pasó de la raya. Y no estoy hablando de preguntas incómodas sobre su vida personal, aunque también hubo de esas. No. Estoy hablando de acusaciones directas, de insinuaciones maliciosas y, lo peor de todo, de una falta de respeto flagrante hacia su trabajo y hacia sus compañeros. Sí, así como lo oyen. El entrevistador, en un intento desesperado por generar controversia y aumentar el rating del programa, comenzó a cuestionar la calidad de sus últimos proyectos, a comparar su trabajo con el de otros actores y, para colmo, a insinuar que su éxito se debía más a su atractivo físico que a su talento actoral. Imagínense la situación. Kerem, con su habitual cortesía, intentó responder a las preguntas con diplomacia, tratando de mantener la calma y de evitar confrontaciones innecesarias. Pero, mis amigos, hay límites. Y el entrevistador, con su actitud provocadora y su falta de respeto, cruzó la línea. La tensión en el estudio era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. El silencio incómodo entre pregunta y respuesta se hacía cada vez más largo y más pesado. Y entonces sucedió. El entrevistador, con una sonrisa condescendiente, le preguntó a Kerem si no le daba vergüenza participar en proyectos que, según él, eran basura, y que solo servían para explotar su imagen. Ahí fue cuando la bomba explotó. La sonrisa de Kerem se desvaneció. Sus ojos, que normalmente brillaban con un resplandor cálido y amigable, se oscurecieron y se llenaron de una furia contenida. Su mandíbula se tensó, sus puños se apretaron y su voz, que siempre era suave y melodiosa, se volvió grave y firme. Vergüenza, dijo Kerem, con una mirada que helaba la sangre. ¿Vergüenza de qué? De trabajar, de dar lo mejor de mí en cada proyecto, de esforzarme por entretener y hacer feliz a la gente, no, señor. Vergüenza debería darle a usted, por faltarle el respeto a mi trabajo y al trabajo de mis compañeros. Y ahí no terminó. Kerem continuó con una pasión y una convicción que sorprendieron a todos los presentes. Defendió su trayectoria, resaltó el valor del trabajo en equipo y, sobre todo, reivindicó la importancia del respeto en cualquier ámbito de la vida. Le recordó al entrevistador que detrás de cada proyecto, por más humilde que sea, hay un equipo de personas que se esfuerzan al máximo para ofrecer un producto de calidad. Le explicó que el arte, en todas sus formas, es una expresión personal y que nadie tiene derecho a juzgarlo o a menospreciarlo. Y lo más importante de todo, le dejó claro que no iba a tolerar que nadie, absolutamente nadie, lo faltara al respeto a él ni a sus compañeros. La reacción del entrevistador, como era de esperarse, fue de total desconcierto. No se esperaba que Kerem, el chico bueno de la televisión, reaccionara de esa manera. Se quedó sin palabras, tartamudeando excusas y tratando de justificar su comportamiento. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La bomba había explotado.
Y la imagen de Kerem Bürsin, lejos de verse afectada, se había fortalecido aún más. Porque, mis amigos, lo que vimos ese día no fue una explosión de ira, sino una explosión de autenticidad. Vimos a un hombre que se plantó frente a la injusticia y que defendió sus valores con valentía y convicción. Vimos a un ser humano que por encima de su fama y su éxito, se mantuvo fiel a sí mismo. Y eso, mis queridos amigos, es algo que merece ser celebrado y admirado. La noticia de la explosión de Kerem se extendió como la pólvora en las redes sociales. Los fans del actor, y también muchos que no lo eran, expresaron su apoyo y su admiración por su valentía y su honestidad. Los comentarios positivos inundaron las plataformas digitales, convirtiendo a Kerem en tendencia mundial. Muchos usuarios destacaron la importancia de alzar la voz contra la injusticia y de defender el respeto en todos los ámbitos de la vida. Otros simplemente se mostraron sorprendidos y emocionados por la reacción inesperada de Kerem, alabando su autenticidad y su carácter. Y por supuesto, también hubo críticas. Algunos usuarios consideraron que la reacción de Kerem fue exagerada y que debería haber mantenido la calma y la compostura. Otros incluso lo acusaron de buscar protagonismo y de aprovechar la situación para impulsar su carrera. Pero en general, la opinión pública fue mayoritariamente favorable a Kerem. La gente valoró su valentía, su honestidad y su disposición a defender sus valores. Y sobre todo, lo admiraron por no tener miedo de mostrar su lado más humano y auténtico. Este incidente, mis amigos, nos enseña una lección muy importante: no debemos tener miedo de ser nosotros mismos. No debemos tener miedo de alzar la voz contra la injusticia. No debemos tener miedo de defender nuestros valores. Porque al final del día, lo único que realmente importa es ser fiel a uno mismo. Y Kerem Bürsin, con su explosión inesperada, nos dio un ejemplo brillante de cómo hacerlo. Nos demostró que no importa cuán famoso o exitoso seas, siempre debes mantenerte fiel a tus principios y defender lo que crees justo. Así que ya lo saben, mi gente bella. La próxima vez que se encuentren en una situación similar, recuerden la lección de Kerem Bürsin. No tengan miedo de explotar, no tengan miedo de defenderse, no tengan miedo de ser ustedes mismos. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, podemos decir que fuimos testigos de un momento único e inesperado en la carrera de Kerem Bürsin, un momento que reveló su lado más humano y auténtico. Vimos cómo el actor, conocido por su carisma y su profesionalismo, perdió la compostura en una entrevista en vivo debido a las acusaciones y la falta de respeto del entrevistador. Analizamos la reacción de Kerem, su defensa de sus valores y su impacto en las redes sociales. Y finalmente reflexionamos sobre la lección que nos deja este incidente, la importancia de ser fiel a uno mismo y de alzar la voz contra la injusticia. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció la reacción de Kerem. ¿Creen que estuvo justificada? ¿Habrían reaccionado de la misma manera? Los leo. Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, mi gente bella. Cuídense mucho y no dejen de brillar. Adiós. Pero la historia no termina ahí, no. Esto es solo el principio del salseo. Porque después de la explosión en vivo, la controversia no se limitó a las redes sociales. La cadena de televisión que transmitió la entrevista se vio envuelta en una tormenta de críticas. Los espectadores, indignados por el comportamiento del entrevistador, exigieron una disculpa pública y, en algunos casos, incluso el despido del periodista. La presión fue tan grande que la cadena se vio obligada a emitir un comunicado oficial, lamentando lo sucedido y prometiendo investigar el incidente a fondo. En el comunicado, la cadena también reconoció el profesionalismo y la trayectoria de Kerem Bürsin, destacando su talento y su compromiso con su trabajo. Pero la disculpa de la cadena no fue suficiente para calmar los ánimos. Muchos espectadores consideraron que el comunicado era tibio e insuficiente, y continuaron expresando su descontento en las redes sociales y en otros medios de comunicación. Mientras tanto, Kerem Bürsin se mantuvo en silencio durante varios días. No hizo declaraciones públicas sobre el incidente y se limitó a publicar mensajes en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus fans.
Este silencio, sin embargo, no hizo más que alimentar la especulación y la controversia. Algunos medios de comunicación comenzaron a publicar rumores sobre una posible demanda de Kerem contra el entrevistador y la cadena de televisión. Otros, por su parte, aseguraban que el actor estaba considerando abandonar el proyecto en el que estaba trabajando en ese momento. Finalmente, después de varios días de silencio, Kerem Bürsin decidió romper su silencio y hablar sobre el incidente. En una entrevista exclusiva con una revista de renombre, el actor explicó lo que había sucedido durante la entrevista y cómo se había sentido al ser atacado de esa manera. En la entrevista, Kerem reiteró su defensa de su trabajo y de sus compañeros, y destacó la importancia del respeto en cualquier ámbito de la vida. También dijo que no tenía intención de demandar al entrevistador ni a la cadena de televisión, pero que esperaba que este incidente sirviera como una lección para todos. Creo que es importante que los medios de comunicación sean responsables y que no utilicen la controversia y el sensacionalismo para aumentar el rating, dijo Kerem en la entrevista. También creo que es importante que todos nos tratemos con respeto y que valoremos el trabajo de los demás. La entrevista de Kerem fue recibida con entusiasmo por sus fans y por el público en general. Muchos elogiaron su valentía, su honestidad y su madurez. Otros, por su parte, aprovecharon la oportunidad para criticar nuevamente al entrevistador y a la cadena de televisión. Pero lo más importante de todo es que la entrevista de Kerem sirvió para poner fin a la controversia y para reafirmar su imagen como un actor talentoso, profesional y comprometido. Y ahora, mis queridos amigos, les voy a contar un secreto. Después del incidente, la carrera de Kerem Bürsin experimentó un verdadero boom. El actor recibió ofertas de trabajo de todas partes del mundo y se convirtió en uno de los rostros más solicitados de la televisión y del cine. Algunos dicen que el incidente le dio a Kerem una mayor visibilidad y que lo ayudó a conectar con el público de una manera más auténtica. Otros, por su parte, aseguran que el incidente simplemente reafirmó lo que muchos ya sabían, que Kerem Bürsin es un actor talentoso, profesional y con un gran corazón. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Kerem Bürsin salió fortalecido de este incidente y que su carrera sigue en ascenso. Y eso, mis amigos, es algo que me alegra mucho porque Kerem es un gran tipo y se merece todo el éxito que está teniendo. Pero la moraleja de esta historia no es solo que Kerem Bürsin es un gran actor y una gran persona. La moraleja de esta historia es que todos tenemos el derecho de defendernos y de alzar la voz contra la injusticia. La moraleja de esta historia es que no debemos tener miedo de ser nosotros mismos y de defender nuestros valores. Porque al final del día, lo único que realmente importa es ser fiel a uno mismo y luchar por lo que crees. Y Kerem Bürsin, con su explosión inesperada, nos dio un ejemplo brillante de cómo hacerlo. Y ahora, para darle un toque aún más picante a este chismecito, déjenme contarles que, después del incidente, el entrevistador fue suspendido temporalmente de su trabajo y su reputación quedó manchada para siempre. Algunos dicen que su carrera nunca se recuperó del golpe y que tuvo que buscar trabajo en otros medios de comunicación. Otros, por su parte, aseguran que el entrevistador aprendió una valiosa lección y que se convirtió en una persona más respetuosa y considerada con los demás. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el entrevistador pagó un alto precio por su comportamiento y que su experiencia sirve como una advertencia para todos aquellos que creen que pueden faltarle el respeto a los demás impunemente. Así que ya lo saben, mi gente bella. No se dejen engañar por las apariencias y no permitan que nadie los pisotee. Alcen la voz, defiendan sus derechos y luchen por lo que creen. Porque ustedes son valiosos y merecen ser tratados con respeto. Y ahora, para terminar este vídeo con una nota positiva, déjenme contarles que Kerem Bürsin sigue trabajando en nuevos proyectos y que está más feliz que nunca. El actor ha encontrado el amor y está disfrutando de su éxito y de su fama. Y eso, mis amigos, es algo que me llena de alegría, porque Kerem se merece todo lo bueno que le está pasando. Es un ejemplo de superación, de valentía y de autenticidad. Y por eso lo admiro y lo respeto tanto. Así que ya lo saben, mi gente bella. Sigan el ejemplo de Kerem Bürsin y no tengan miedo de ser ustedes mismos. Luchen por sus sueños, defiendan sus valores y nunca se rindan. Porque ustedes son capaces de lograr todo lo que se propongan. Y ahora sí, me despido de ustedes, mi gente bella. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. Gracias por acompañarme hasta el final. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y no dejen de brillar. Adiós.